Buenas noches con todos. Eh, Vamos a dar inicio a este taller. Mi nombre es Wilder Anderson y el día de hoy tengo el placer de ser el moderador del presente taller, ¿no? Del curso de Ingeniería Sismo Resistente con miras a la PC1, ¿no? Que se va a dar la siguiente semana. Eh, a continuación, presentaré las normas de convivencia, ¿no? Recordarles, ¿no? Que este taller es elaborado por estudiantes, somos alumnos también y nos ayudamos entre nosotros, ¿no? Eh, Les recordamos, ¿no? Mantener el orden y el respeto al ingresar a la sala al momento de activar el micrófono. Son libres de hacer cualquier consulta, las cuales, ¿no? Deben ser solicitadas a través de los mensajes y el encargado, ¿no? Indicará el pase al momento en que él lo crea conveniente, ¿no? Chicos, recuerden esto, ante cualquier acto de indisciplina, no queremos llegar a eso, ¿no? Pero serán automáticamente retirados de la sala de reunión. Y por último, ¿no? El taller será compartido en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube CY UPC. Sin más que decir, el encargado responsable de dictar este taller, como podemos ver, es aquí Siufar Andrea Albaveja, ¿no? Y espero que el taller sea de su agrado y les ayude un montón. Adelante, Siufar. Listo, Wilder, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es José Andrés Babejar y el día de hoy estaré realizando el taller de sismos con mira la PC1. Antes de iniciar con la resolución de los ejercicios, quería aclarar un par de puntos para que desde el inicio se tenga claro. Igual se va a ver en la grabación que estará subida el día de ayer. Primero que nada, al finalizar la reunión, todos los que se queden hasta el final se les va a enviar una especie de Excel en donde van a tener que llenar sus datos con sus códigos, viceversa, con nombres, para que luego nuestro equipo se encargue de enviarles el material que se trabaja el día de hoy, tanto el Excel como algunos apuntes que se hagan extra. ¿Sí? Segundo, la oración será subida el día de mañana como máximo para que la puedan revisar el fin de semana y estén mejores preparados en su PC1. También aclararles que la semana pasada, el día domingo exactamente, se realizó otro taller también de sismos con miras a la PC1, en donde mi compañero Diego Vega, que ya está subido su video, por cierto, en nuestro canal de YouTube, resolvió la PC1 del 2024-00. Yo iba a resolver la 2023-2, sin embargo, del profesor Blaser, que es nuestro profesor. Sin embargo, la PC era idéntica. Lo único que cambiaban eran datos, así que consideré pertinente mejor escoger otra práctica. La 2023 uno no la puede conseguir, así que vamos a resolver la 2023-0, que tiene al menos una geometría distinta y tiene dos enfoques que se pueden tomar distintos. Y creo que va a ser bastante enriquecedor para el taller. Ok, bueno, sin nada más que añadir, vamos a resolver estos dos ejercicios, que en total suman 12 puntos. Como saben, los 8 puntos restantes son ya de teoría. No vamos a abarcar la teoría por un tema de criterios, ya que cada docente tiene una forma de calificar distinta en la parte teórica. Algunos les gusta que se exprese un poco más, otros que sean más concisos o tienen una interpretación distinta sobre algún concepto, sobre todo en la parte de ondas, todo ello. Así que vamos a obviar esa parte, vamos a enfocarnos netamente a los ejercicios que, independientemente del método que se utilice, siempre se llega al mismo resultado, caso que no sucede mucho en concreto. Bueno, entonces vamos a iniciar. Voy a ayudarme del Excel para poder hacerlo todo un poco más dinámico y más sencillo al momento de hacer. Cualquier consulta la pueden hacer por el chat y en caso yo no lo pueda ver, mi moderador va a poder avisar. Listo, entonces empecemos. Este es del 2023-0. Veamos, dice, se requiere analizar el siguiente edificio tipo portante con una estructuración mixta de pórticos y muros de concreto armado, de un solo piso. Hay que considerar que el modelo matemático corresponde a un sistema de un solo grado de libertad que cuenta con diafragma rígido y por lo tanto las vigas pueden suponerse infinitamente rígidas. Entonces, acá ya tenemos una primera data que nos están dando, que es bastante importante de recalcar. A ver. Primero que nada, nos está diciendo que el diafragma es rígido y que todas las vigas pueden suponerse infinitamente rígidas. ¿Qué significa que sean infinitamente rígidas? Recuerden, el EI de las vigas está diciendo que es infinitamente rígido. Esto quiere decir que no van a tener deformación, son un cuerpo netamente rígido y los únicos que van a tener una rigidez son los elementos verticales como columnas y muros o los elementos de arriostes. ¿Ok? Entonces, al decirnos que esta es infinitamente rígida, vamos a asumir un modelo del tipo cortante. ¿Qué hubiera sucedido si a nosotros no nos decían?
nada de esta información, de que no era infinitamente rígida. Nosotros teníamos que trabajar con flexibilidad de vigas, por lo cual cada elemento iba a tener una matriz de rigidez, que es normalmente como suele tomar el ingeniero Vargas, ustedes deben conocerlo. Entonces, ahí sí tienen que aplicar lo que se ha visto en análisis matricial, que es la rigidez de una columna de 4x4 y así sucesivamente. ¿Ok? Vamos a hacer condensación estática y todo eso. Pero en este caso nos dicen que es modelo cortante. ¿Ok? ¿Qué significa que sea modelo cortante? Para retomar un poquito de lo que es la teoría, recuerden lo siguiente. Si nosotros tuviéramos un pórtico de esta forma, ¿ok? Y acá esté empotrado, y acá tenga un apoyo fijo. Entonces, esta columna de acá, que voy a poner de color rojo, su rigidez va a ser igual a 12 veces EI dividido entre la altura al cubo. ¿Por qué? Porque es un apoyo empotrado. Y para la otra columna, que tiene un apoyo fijo, la rigidez va a ser de 3EI dividido entre la altura al cubo. ¿Ok? Esto es muy importante que nosotros nos percatemos, ya que suele suceder mucho este tipo de errores, ¿ok? Que siempre suponemos que es empotrado y trabajamos con 2i sobre altura del cubo, más que nada porque ya están avanzando con su trabajo final, ¿no? Entonces, es bueno siempre fijarse qué tipo de apoyo nos están dando. Listo, vamos a seguir leyendo. Entonces, dice, emplear los siguientes datos. Un peso específico del concreto de 2.400 kilogramos por metro cúbico, que es justamente el valor que he colocado acá. Peso específico del concreto, 2.40 toneladas por metro cúbico. En lo personal, a mí me gusta trabajar en toneladas y en metros, ¿ok? Ustedes si quieren pueden trabajarlo en kilogramos metro o kilogramos centímetro, ya depende de su preferencia, pero yo lo trabajo siempre en toneladas y ustedes hacen la conversión de 2.400 equivale a 2.40. El módulo especial del concreto es de 2.000. Acá también está ya transformado a toneladas. Sería, en vez de 200.000, sería 2 millones. El módulo especial del acero, más de lo mismo. Nos dice, considera una carga viva de techo de 100 kilogramos por metro cuadrado y un porcentaje de reducción de carga viva del 50%. Esto también es importante recalcarlo. Este porcentaje de reducción de carga viva hace alusión a que, bueno, ya deben de saberlo, de que ustedes saben que el peso sísmico, según la norma de 0,30, es el peso por la carga muerta más un porcentaje del peso de la carga viva. ¿Ok? Entonces, esto que está subrayado de amarillo está haciendo alusión a este porcentaje. ¿Ok? Normalmente en su trabajo, ¿cómo lo encuentran? Lo encuentran diciendo, ok, su edificación es un hospital, o sea, es categoría. Categoría A representa el 50%. En este caso, les está dando ya de frente el porcentaje. Pero si no les hubieran dado el porcentaje, hubieran tenido que guiarse de este otro parámetro que te dice que es edificios importantes. Para edificios importantes, el porcentaje es de 50. Y eso lo puedes. Y la E030 que decimos, carga viva, 50%. Las dimensiones de las columnas nos dan, de columna 1 tienen una base de 35, una altura de 60. No, obvio, ojo, esto es en la sección transversal. Voy a dibujarlo mejor para que no haya confusión. Okay. Esto de acá vale la base y esto de acá vale la altura. Okay. Luego me dicen que la viga 1 es de 25 por 50, eso también está anotado acá. La viga 2 es de 35 por 60 y nos dan una serie de longitudes con una altura. Acá también otro punto importante a recalcar, la altura que nos están dando. Me dicen que la altura es de 4.50 metros. Además te dicen que debemos usar esta altura para el cálculo de la resistencia. Hay un dato muy importante y esto sí va a depender mucho de criterios de sus docentes. Es que imaginando, te voy a traer, esta es la vista típica en planta y la elevación típica. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, la altura que nos están dando es desde la parte superior de la losa o de la viga hasta la base de la columna, del elemento vertical. ¿Ok? Y nos están diciendo que esta altura lo utilicemos como altura de cálculo para la rigidez. Normalmente, y lo correcto, entre comillas, es que la altura de cálculo solamente sea hasta el eje de la viga. ¿Ok? O sea, hasta la mitad del peralte de la viga. Todo esto desde acá hasta acá debería ser la altura de cálculo normalmente. Pero como aquí me están especificando que yo utilice esta altura que me están dando de frente como altura de cálculo, entonces ya no podemos hacer esta suposición.
Pero si no me hubieran dicho nada, tenía que aplicar lo que yo les estoy mencionando. ¿Sí? Esto es muy, muy importante porque luego si no va a generar confusiones. Lo mismo para lo que vendría a ser metro de cargas, que lo vamos a ver en unos momentos. Ok. Entonces, una vez aclarado todo esto, nos dice que hay una losa maciza de espesor de 25 centímetros, una riostre de acero con diámetro de 1,50 pulgadas, acá está, el diámetro de la rostre. Ya lo he convertido de pulgadas a metros. Cómo se convierte? Multiplicando por el factor de 0,0254. Y con esto ya lo estoy convirtiendo en metros, el diámetro de la riostre. Y bueno, esto sería todo, básicamente, de toda la data que está subrayada en los libro. ¿Cuál es la primera pregunta que nos solicitan? Nos dicen determinar la rigidez en la dirección X. Ok, entonces vamos a trabajar con la rigidez lateral por elemento estructural. Primero, vamos a ver acá, vamos a traer esto aquí para que todo lo puedan ver. Listo. Entonces, para la columna uno, empecemos. Observemos cuántos tipos de columna uno existe. Existe una, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá vamos a colocar que hay 6 columnas tipo C1. Listo. Ahora, la fórmula de la rigidez, si ustedes se acuerdan, lo coloqué acá, es de 12 EI sobre altura al cubo, en caso sea empotrado, y de 13 EI sobre altura al cubo en caso sea apoyo fijo. ¿Qué es lo que necesitamos? El módulo de elasticidad del concreto. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos de dato. Es este de acá. La inercia no la tenemos, pero la podemos hallar porque tenemos las propiedades geométricas. Y la altura ya nos la habían dado de dato, que es este de aquí, que es 4,50. Entonces, lo único que nos falta hallar nosotros es, primero, la inercia con las propiedades geométricas de la columna y segundo, qué tipo de fórmula utilizar, si para el empotrado o para el apoyo fijo. Para resolver la segunda pregunta, observemos la elevación típica. Este es el pórtico 1 que estoy señalando acá, que vendría a ser esto de aquí. Entonces, vemos que las columnas del eje B, C y D están con un apoyo fijo. Esto quiere decir que nosotros vamos a trabajar con la formulación de 3EI sobre altura al cubo. ¿Ok? Y para los muros que están acá se utilizaría 12, ¿no? En caso, o eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, partiendo de esta base, ¿qué es lo que hacemos? Nos están pidiendo la rigidez en la dirección X. O sea, por acá viene el sismo. Nos están pidiendo rigidez en X. Si viene el sismo en la dirección X, ¿qué es lo que pasaría con la columna? Se hizo zoom. Bien. ¿Qué es lo que pasaría con la columna? Aquí, si viene esto, lo que va a pasar es que esta parte que estoy sombreando azul vendría a ser como la base y todo lo que viene en la parte opuesta sería la altura. ¿Ok? Entonces, la dimensión más larga de la columna es la base y la dimensión más corta sería la altura. Pero, ¿qué hubiera pasado si la rigidez venía en el sentido Y? Hubiera venido Y. Entonces, en este caso hubiera cambiado. Si viene en ese sentido, entonces, esto de acá, la dimensión más corta sería la base y la dimensión más larga sería la altura. ¿Sí? Digamos que es opuesto en función a la dirección del sismo. Entonces, como nos están pidiendo nada más en X, la base será la dimensión más larga y la dimensión más corta será la altura. Por tanto, la inercia de la columna C1 será un doceavo de la base, ¿no? De la base que es la dimensión más larga. ¿Cuánto es la dimensión más larga de la columna? Acá lo tenemos, que es de 60. Entonces sería un doceavo de 0,6 multiplicado por la altura, que es la dimensión más corta, que sería 0,35. 0,35 y todo esto estaría elevado al cubo, ¿no? Y esto sería la inercia de la columna C1, solamente para una. Entonces, si vemos acá, estoy colocando en la fórmula un doceavo de quién? De la base, que es la dimensión más larga, que había mencionado, por la altura, que es la dimensión más corta, elevado al cubo. Listo. Entonces, vamos a reflejarlo. Este sería el valor de la inercia en metros a la cuarta. Si quieren, le puedo poner más decimales. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hallar? La rigidez, ¿no? Como habíamos visto, tenemos apoyos fijos, por tanto, se adoptará la fórmula de 3i sobre altura al cubo. Entonces, como ven acá, estoy multiplicando 3 veces el módulo de elasticidad del concreto, que es el de azul, multiplicado por la inercia, que es lo que acabamos de hallar, dividido entre la altura de cálculo, que es 4,50 al cubo. ¿Sí? Una vez más recalco que estoy utilizando esta altura de cálculo porque me lo está brindando el enunciado. Si no, hubiera tenido que calcular
manualmente. O sea, toda esta altura le tendría que haber quitado la mitad del peralte de la viga. ¿Ok? Listo. Entonces, haciendo esta formulación, obtenemos la siguiente rigidez lateral de la columna tipo C1. ¿Ok? Recordando que son 6 columnas, esto tendría que yo multiplicarlo, obviamente, ¿no? Tendría que multiplicar esta rigidez para una columna por 6. Luego, el muro de concreto armado. Observemos aquí. Tenemos dos muros de concreto armado, si no me equivoco. Tenemos este muro del eje A y tenemos el muro del eje E. Pero ¿qué pasa? La rigidez está viniendo, como había mencionado, en el sentido X. En el sentido X. Esto quiere decir que no está trabajando el muro en su eje fuerte. ¿Cómo yo determino el eje fuerte? El eje fuerte, acá voy a ponerlo, el eje fuerte es paralelo a la dimensión más larga del muro, que en este caso sería L3. O sea, si el sismo hubiera venido por Y, si el sismo hubiera venido por Y, o sea, me estarían pidiendo la rigidez en Y, entonces yo debería de utilizar la fórmula de la rigidez lateral de muro simplificada, que es esta de aquí. ¿Ok? Pero como no es el caso, están pidiendo la rigidez en X y no está trabajando en su eje fuerte, sino que está trabajando en su eje débil, sería incorrecto suponer que voy a utilizar la rigidez lateral de muros. Por tanto, ¿cuál es lo que yo tengo que suponer? Que este muro va a trabajar como una columna. ¿Ok? Este muro va a trabajar como una columna y voy a aplicar la fórmula de rigidez en columnas. ¿Que cómo sería en este caso? Suponiendo que el muro es una columna, está empotrado. Por tanto, la fórmula de rigidez sería 12 veces EI entre la altura al... Ahora, si seguimos esta lógica, entonces, acá en el muro de concreto armado, dijimos que son dos muros, y vamos a hallar la inercia en X, ¿no? Misma lógica que con la columna. Si está viniendo el sismo en X, por acá, entonces la base sería todo el largo del muro y la altura que se está elevando al cubo sería la parte más pequeñita. Igual la misma lógica que con la columna C1 hemos adoptado. Por tanto, esto sería un doceavo de la base, que es la longitud más larga, que es L3, que se puede observar acá, L3, multiplicado por la dimensión más corta, que es el espesor de muro, que es el de rojito 0.20 elevado al cubo. ¿Ok? Y con esto ya se obtiene la rigidez lateral del muro, que sería de 0.0043, ¿no? Ahora, misma lógica para hallar la rigidez lateral del muro, suponiendo que fuera una columna, que sería 12 veces EI, L lo tenemos acá, de concreto, multiplicado por la inercia, en X, dividido entre la altura de cálculo, ¿sí? ¿Por qué 12? Porque estamos viendo que está empotrada el muro. Listo, entonces ya tenemos la rigidez tanto para la columna C1, la rigidez para el muro de concreto armado. ¿Qué es lo que nos faltaría? A ver, si vemos la geometría en planta, ya tenemos columnas, tenemos rigidez de muros. ¿Nos falta la rigidez de vigas? No, porque las vigas nos habían dicho que es infinitamente rígida. Así que las vigas ya no. Las losas tampoco, porque las losas solamente sirven como diafragma rígido, lo cual nos quiere decir de que va a repartir las cargas a cada uno de los elementos. Entonces, si vemos la vista en elevación, observamos que existen arriostres paralelos a la dirección X. O sea, acá es donde se están colocando los arriostres realmente. Aquí y aquí. Donde más, acá abajo también. Aquí y aquí. Entonces, estos arriostres están trabajando en la dirección X. Pero la pregunta es, ¿cuántos arriostres hay? Partiendo de la base que es el pórtico 1 y pórtico 2, o sea, el pórtico 1 y pórtico 2, habría entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 8 arriostres en total. Pero las que trabajan son solamente atracción, recuerden. Entonces, de estas 8, solamente están trabajando 4 arriostres. 4 arriostres. ¿Por qué? A ver, veamos aquí. En esta elevación típica, acá hay dos arriostres, pero solamente uno está trabajando a tracción, ya que el otro va a trabajar a compresión. Es esta. Entonces, esta nada más es la que está trabajando y solamente vamos a hallar la rigidez en este arriostre de acá.
¿Qué características tiene? Primero, acá hay un ángulo teta, ¿sí? Segundo, tenemos que hallar también lo que vendría a ser la longitud total, o sea, esta longitud inclinada, desde acá hasta acá, para la longitud de la riostre. Y por último, hallar el área de la sección transversal de la riostre, ¿no? Acá, como podemos ver, la rigidez del contraviento o rigidez de la riostre es el área transversal de la sección de la riostre multiplicado por el módulo de elasticidad del material que se haya hecho, que en este caso es de acero, dividido entre la longitud total de la riostre multiplicado por el coseno al cuadrado de teta, que es este de acá. Entonces, ¿cuál es nuestra chamba ahora? Primero vamos a hallar el área. Teníamos de dato, recuerden, el diámetro de la riostre, que nos habían dicho que era 1,5 pulgadas. Entonces, el área simplemente sería pi multiplicado por el diámetro al cuadrado entre 4. Esto lo voy a anotar acá. El área de la riostre sería pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4, ¿no? El área de una circunferencia. Entonces, observando esto, vemos que tenemos esta área en metros cuadrados. Luego, tenemos que hallar la longitud de la riostra. Para esto voy a hacer un pequeño zoom a toda esta parte y lo voy a dibujar acá. A ver, tenemos lo siguiente. Este es el arriostre, este es el arriostre, y acá tenemos las longitudes referenciales, ¿no? Esto obviamente vale 90, acá vale teta, y nosotros lo que queremos hallar es esta longitud. Acá podemos aplicar Pitágoras, pero ¿qué datos nos falta? Nos falta esta longitud y esta longitud. Por tanto, vamos a ver, ¿cuánto es la longitud desde la cara interna de la columna hasta la otra cara interna de la columna? Veamos, vamos a la vista en planta y observamos que la distancia de cara interna es L2. Ok, entonces aquí abajo iría L2. Ahora, para la altura el arriustre no nada más llega hasta acá, hasta la parte interior de la viga o de la losa, no hasta la parte superior. ¿Qué de dato tenemos en altura? Es este H, ¿no? Pero este H llega hasta arriba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al H debemos de restarle este peralte de la viga. ¿Y qué viga se encuentra en esta elevación? Se encuentra la viga V1, como pueden observar acá. La viga V1 es la que se encuentra como, eh, por encima de este arriostre. Entonces, la longitud que nosotros vamos a colocar acá es la altura menos el peralte, de la viga. ¿Ok? El peralte de la viga. Y con esto ya podríamos hallar la longitud, obviamente, ¿no? Y entonces la longitud sería simplemente la raíz de L cuadrado más altura menos H de viga, todo esto elevado al cuadrado. Ahora, esta longitud, perdón, acá sería longitud 2. ¿No? Longitud 2, listo. Entonces, tenemos todos los datos. ¿Tenemos longitud 2? Sí, era dato. Acá está. ¿Qué más tenemos? La altura total, ¿la tenemos? Sí, la altura de cálculo también, está aquí. La altura de la viga V1, ¿la tenemos? Sí, es esta, 0,50, este es súper alto. Entonces tenemos todo, simplemente vamos a meter la fórmula acá en la longitud de arriba, ¿no? Como vemos, estamos sacando la raíz de ¿qué? Esta sección de acá, esta parte de acá, vendría a ser esta de aquí abajito, la altura menos la peralte de viga. Como pueden observar, sería azulito menos rojo, azulito, que es la altura, menos rojo, que es el peralte de la viga 1, todo esto elevado al cuadrado, más lo de morado al cuadrado, que sería la longitud 2 al cuadrado, tal cual la fórmula que hemos escrito aquí. Entonces, ¿esto a cuánto nos va a dar? Si vemos el valor, 7,21 metros. Ustedes lo pueden comprobar si desean. Y finalmente aplicamos la fórmula que vemos aquí, ¿no? Se preguntarán, pero todavía no hayas teta. La realidad es que no es necesario hallar teta, no es necesario hallar el ángulo. ¿Por qué? Porque el coseno de teta, nosotros sabemos desde colegio, que el coseno de teta es el cateto adyacente, que en este caso sería L2, dividido entre la hipotenusa, que sería en este caso la longitud L, que acabamos de hallar. L2 lo tenemos, L lo tenemos, así que en vez de decir coseno de teta, vamos a decir L2 entre L. Y todo esto elevarlo al cuadrado, que es justamente lo que vamos a poner acá en la fórmula para no ser tan engorroso para hallar luego el ángulo de teta y luego sacar el coseno de teta. Es una pequeña recomendación. Entonces, reemplacemos, ¿no? Primero, tenemos azulito por rojo, que vendría a ser módulo de elasticidad del acero, porque el arriostre es de acero, multiplicado por el rojito, que vendría a ser el área,
el área de la sección transversal, dividido entre el morado, que es la longitud, AE entre L, multiplicado por el coseno al cuadrado de teta, coseno que era L2 entre L. Entonces, toda esta parte de acá sería L2, que es lo de verde, L2, entre lo de morado, que es L, y todo esto elevado al cuadrado. Esto, ¿cuánto nos va a salir de resultado? Nos sale 2189,11, ¿no? Ahora, una curiosidad bastante importante y que se debe tener en cuenta, ¿no? Fíjense cómo, a cuánto aporta, puede llegar a aportar una riostre, a pesar de su longitud y todo ello, en comparación a una viga, perdón, a una columna, ¿no? Uno, porque es material de acero, y dos, porque es más factible por la forma en que se halla, es como si fuera un elemento de armadura, ¿no? Que solamente trabaja tracción y compresión y no trabaja flexión. Por ello que la rigidez suele ser más alta, ¿ok? Listo. Entonces ya tenemos rigidez de columna, rigidez de muro de concreto armado, rigidez de riostre y la rigidez de vigas es infinitamente rígida. Entonces, para la dirección X ya podemos hallar nosotros cuánto es la rigidez total. La rigidez total no es más que, hemos visto, son 6 columnas tipo C1, son 2 muros de concreto armado y habíamos dicho que son 1, 2, 3, 4 arriostres. Entonces, acá vemos 6 multiplicado por rigidez de columna 1, más 2 por rigidez del muro de concreto armado, más 4 veces la rigidez del arriostre en la longitud X. Y esto nos está dando un valor de 11.885,93 toneladas fuerza por metro. Entonces, con esto ya hemos respondido la primera pregunta que nos dice determinar la rigidez en dirección X. ¿Sí? Así de sencillo. Ahora, vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice determinar la masa en la dirección X. Bueno, entonces, veamos. Para determinar la masa es bueno este ejercicio porque nos va a hacer recordar un poco lo que es metrado de cargas. Así que si aún no lo ha visto, van a poder reflejarlo en este ejercicio. Como les había mencionado en la parte inicial, para nosotros hallar el peso, para hallar el peso sísmico es peso de carga muerta más un porcentaje del peso de la carga viva, ¿ok? Luego de hallar este peso, nosotros podemos hallar la masa sísmica, que simplemente sería el peso, el peso sísmico dividido entre el valor de la gravedad. La gravedad, algunos profesores lo toman como 10, otros profesores lo toman como 9,81. Es indiferente, la verdad, depende de su profesor, pero cualquiera de los dos le va a salir una masa bastante parecida, ¿sí? Entonces, tenemos que hallar primero el peso sísmico. Y para hallar el peso sísmico necesitamos el peso por carga muerta, que en este caso, para el peso de la carga muerta, tendremos que realizar un metrado de cargas, ¿ok? Un metrado de cargas. Y para el peso de la carga viva, pues ya no los dan. Nos dicen acá, considere una carga viva de techo de 100 kilogramos por metro cuadrado. O sea, solamente lo que tendríamos que hallar es el área y ya obtendríamos el peso de la carga viva, ¿sí? Entonces vamos a empezar hallando lo más complicado, que es el metrado de cargas, que es esto de aquí. Yo siempre recomiendo, cuando haces un metrado de cargas, elemento por elemento, que hagan esta tablita, que es bastante útil, en donde van a separarlo en elemento, cuántas veces se repite el elemento, las dimensiones de su sección transversal, base, altura, la longitud, el peso específico del material con el que se está trabajando y finalmente el peso, que es una multiplicación entre todos, ¿no? Entonces veamos de nuevo nuestra planta y observamos que tenemos columnas, tenemos muros y tenemos vigas. Acá sí, independientemente que sea infinitamente rígido o no, las vigas cuentan como peso. ¿Ok? Acá sí, aquí sí se les va a considerar las vigas. Entonces empecemos. Elemento, la columna uno. ¿Cuántas veces se repite la columna uno? Lo habíamos dicho acá, 6 veces, ¿no? Entonces aquí es 6 veces. Listo. ¿Cuáles son las dimensiones de mi columna? Eso también lo tenemos como dato. 35 por 60. Entonces aquí nosotros lo que colocamos es 35 por 60. Finalmente, qué es otro dato que necesitamos? Recuerden, el peso de un elemento es el volumen multiplicado por el peso específico de su material. ¿Ok? Volumen por el peso específico del material. Con la base y con la altura tenemos área. Con la longitud, si multiplicamos área por longitud, tendremos volumen.
Y este volumen, si lo multiplicamos por el peso específico, que es esto de acá, obtenemos el peso, ¿sí? Entonces, la longitud, ¿a qué hace referencia? Como es un elemento vertical, la longitud vendría a ser la altura total de la columna. Y acá hay un pequeño dilema. Y acá sí me quiero detenerme un ratito. A ver, voy a borrar esta parte. No, no la voy a borrar, no la voy a borrar. Mejor lo hago en otra parte. A ver, aquí lo voy a hacer. Imaginemos nosotros que tengamos una edificación, ¿no? Como en su trabajo, de tres pisos, ¿sí? Este es modelo estructural. ¿Qué quiere decir? Que la viga está por acá. La viga, yo estoy trazando acá el eje de la viga, no estoy trazando la base. Bueno. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos una altura 1, una altura 2 y una altura 3, ¿sí? Hay algunos profesores que toman la altura de cálculo para el metrado de cargas desde la mitad de un piso hasta la mitad del piso siguiente. O sea que toda esta franja que estoy marcando de rojito, todo esto de acá, toda esta parte de acá que estoy sombreando, sería la altura de cálculo parametrado del piso 1. Si seguimos la lógica, entonces, desde esta mitad hasta esta otra mitad, toda esta parte de acá, hasta aquí, todo esto de acá, sería la altura de cálculo de metrado del piso 2. Y finalmente que lo vamos a poner de naranja, toda esta parte de acá, todo esto de aquí, sería la altura de cálculo para el piso 3, obviamente de metrado, ¿sí? Entonces, esta altura de cálculo 3 simplemente sería la altura H3, sería H3 dividido entre 2, siempre cogiendo los puntos medios, puntos medios, puntos medios. La altura de cálculo del piso 2 sería H2, mejor lo pongo de su color, sería H2 más H3, todo esto dividido entre 2. Y finalmente, para la altura de cálculo del piso 1 sería H1 más H2 dividido entre 2. ¿Sí? Entonces, este es un primer criterio que los profesores suelen tomar, incluso en la Sí, PPT general que todos utilizan, utilizan estas formulaciones. sí, Ahora, dime. están consultando, bueno, quieren que repitas la parte de las alturas. ¿Cuál fue el criterio para Ah, eso? ya. Ok, gracias, Wilder. Ya, como mencionaba, este criterio ya depende de sus profesores. Tendrían que revisar los ejercicios que han resuelto para ver qué criterio toman. Las alturas que nos dan de por sí en los ejercicios es esta, ¿no? Altura H1 hasta este piso. Todo este es un piso 1. Todo esto de acá es un piso 2. Y todo esto de acá es un piso 3. ¿Sí? Y tenemos alturas por piso. Algo así como en su trabajo, le están dando alturas por piso. Para el metrado de cargas hay algunos docentes que lo que hacen es hallar una nueva altura de cálculo. ¿Qué sería lo normal? Que yo este H1 lo utilice para hallar mi metrado de cargas para mi piso 1, para esta columna. Simplemente sería entonces el área de esta columna multiplicado por el H1 me daría el volumen de la columna. ¿Ok? Esto es lo que hacen algunos docentes de manera más práctica, pero hay otros que no, que te dicen, ustedes tienen que hallar una nueva altura de cálculo para el metrado. Y esta altura de cálculo del metrado va desde la mitad de un piso hasta la mitad del siguiente piso. Lo mismo para el segundo piso sería la mitad del segundo piso hasta la mitad del tercer piso, y para el último sería la mitad del tercer piso hasta llegar al techo, tal como se está viendo por los diferentes colorcitos. Y estas son sus fórmulas, ¿ok? Esto depende mucho de su profesor, una vez más lo recalco. Ya ustedes, su chamba es ver qué criterio utilizan. Normalmente cuando es un piso, se utiliza el criterio sencillo, que es este de acá, el que yo voy a utilizar. O sea que mi altura de cálculo, como solamente hay un piso, yo voy a adoptar todo esto de acá. Todo esto va a ser mi altura de cálculo parametrado. ¿Ok?
Pero si hubiera adoptado la metodología de estos profesores que toman, digamos, alturas de cálculo parametrado distintas, mi altura de cálculo en este caso, mi altura de cálculo vendría a ser h entre 2, ¿ok? H entre 2. Así que tienen dos caminos. Utilizar este método, y entonces su altura de cálculo sería h, que me están dando entre 2, o utilizar el método sencillo, que también es válido, por ejemplo, con el profesor Blases también esto es válido, utilizar toda la altura y nada más, no dividirlo entre 2 ni nada, simplemente utilizar toda la altura hasta el piso, ¿ok? Entonces, haciendo esta pequeña aclaración, pero ya haya quedado claro, vamos a continuar. Entonces, la altura de cálculo que yo voy a utilizar para esta columna, que es lo que he pintado de rojito, va a ser este h, ¿no? Este h, que es 4.5. Entonces, aquí vamos a colocar, vamos a samplear en negrito. Ya está. Entonces, base por altura por longitud, tenemos volumen. El peso específico, ¿el material de qué es? De concreto. Nosotros lo teníamos de dato, ¿ven? Es 2.40. Entonces, eso es lo que extraemos de aquí. Y finalmente, para hallar el peso, como les había mencionado, multiplico el número de veces que se repite la columna uno por la base, por la altura, por la longitud, por el peso específico y obtengo el peso de todas las columnas tipo C1. Este mismo proceso se repite ¿para qué? Para las vigas, losas y muros. Como se puede observar acá, vamos a metrar la viga 1. Veamos la vista en planta, veamos la vista en planta y vemos que existen ¿cuántas vigas son? Existe una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho vigas 1. Ocho vigas tipo 1. Y vigas 2 existe una, dos, tres. Existen tres vigas tipo 2. Ahora, si se dan cuenta, acá yo en vigas he dividido en dos tipos de viga 1 y viga 2. ¿Por qué? Van a encontrar acá la razón. Para la viga 1, si se percatan, a ver, voy a crear. Para esta viga 1 y para esta viga 1, para esta y para esta, se tiene la longitud L1. L1. En cambio, en cambio, para lo que voy a subrayar de fucsia, esta de acá, ¿qué se tiene? Se tiene la longitud L2, L2. Es por el que yo he separado las de amarillo, que son 1, 2, 3, 4, con una longitud L1, y las de fucsia, que son 1, 2, 3, 4, con una longitud L2. Por eso es que he hecho esta separación acá, para ser un poquito más detallado. ¿No? Entonces aquí, si se dan cuenta, yo he puesto 4 y 4. Las dimensiones de la viga base altura, o sea, base peralte, son las mismas para la viga tipo 1, 25 por 50. Así que eso es lo que yo he colocado acá, 25 por 50. Y la longitud es lo que cambia, ¿no? Los que les había mencionado. Para las primeras son L1 y para las segundas son L2. Entonces aquí es donde va a variar. ¿Ven? 5.50 y 6. Otro tema importante. La longitud, la longitud L1 está yendo desde la cara interna del muro hasta la cara interna de la columna. ¿Ok? Este es mi L1. No estoy yendo de eje a eje. También podrían tomarlo, pero eso depende mucho de sus docentes, qué tan exacto quieran que sean en su método de cargas. Yo estoy adoptando la metodología exacta, ¿sí? Pero hay algunos docentes que te permiten hacerlo de eje a eje o simplemente hacerlo con un ratio. Ya es su chamba de ustedes ver cómo lo manejan sus profes, ¿ok? Luego, el peso específico sigue siendo material de concreto y finalmente el peso es la multiplicación de todos estos valores, tal cual hicimos con las columnas. Listo. Para las vigas tipo 2, habíamos dicho que las vigas tipo 2 existen solamente uno, 2, 3. Tres vigas tipo 2, entonces acá lo ponemos. Las dimensiones de la viga tipo 2 la tenemos acá, 35 por 60, son las que voy a colocar aquí yo aquí. La longitud. La longitud, como podemos ver, importante. La longitud es, está yendo desde la cara interna de C1 hasta la otra cara interna de C1. O sea, todo esto es la longitud de la viga 2. ¿Ok? Pero nosotros nos dan de dato L3, que está yendo desde acá hasta acá. Entonces, esta longitud que va a ir acá sería, esta longitud que tiene que ir acá sería L3 menos
esta distancia de acá y menos esta distancia de acá, que sería menos dos veces la altura de la viga, ¿no? La altura de la viga, ¿por qué? Porque es la dirección más larga, perdón, de la columna, que sería 60. Entonces, toda esta distancia que está de rojito sería la longitud 3, que es todo esto, menos dos veces h. Y es justamente lo que yo he colocado acá. La longitud 3, 6.5, menos dos veces h, que es eso. Entonces, acá vamos a ver cuánto sale. Sale 5.30, el peso específico sigue siendo de concreto 2.40 y el peso total sería 8.01. Listo, ya tenemos columnas, tenemos vigas. Ahora vamos a meter losas. Acá importante nos dicen que están utilizando losas macizas, ¿sí? Como pueden observar acá, es una losa maciza. Entonces podemos hallar exactamente cuánto es su cálculo. Si nos hubieran dicho que es una losa aligerada, dependería del espesor. Para un espesor de 20 o para un espesor de 25 se tiene un ratio. Se tiene un ratio en toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Esto donde lo pueden encontrar en la norma E020, estos ratios. Pero normalmente siempre se va a venir maciza, no los van a complicar con albañilería. Así que por ese lado no se preocupen. Me dice que la losa maciza tiene un espesor de 25, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Mejor lo pongo acá en el... Vamos a separar dos áreas, ¿ok? Vamos a separar dos áreas. Acá está. Vamos a separar esta área de acá y todo esto de aquí va a ser mi losa maciza tipo 1. Y vemos que tiene una dimensión de L1 por L3 menos la base de la viga, menos la base de la viga. Y esto es exactamente lo mismo que este de acá, son simétricos. ¿Okay? Entonces, esto de acá, lo que está de azulito, será mi losa maciza 1. Y lo que yo voy a marcar de color rojo, que es el restante de toda esta parte de aquí, y toda esta parte de acá, todo esto de aquí, va a ser mi losa maciza tipo 2. Losa maciza tipo 2. ¿Ok? Entonces, es justamente lo que estoy yo colocando acá en mi metra de cargas. Losa maciza 1 y losa maciza 2. ¿Cuántos losa maciza tipo 1 existen? Existen dos, los azulitos. Existen dos para el rojo y existen dos para el azulito. Entonces, acá yo voy a colocar 2 y 2. Luego, necesito su base y su altura en planta. O sea, necesito su base y necesito su altura. Si se dan cuenta acá, la altura de este paño que está en azulito es L3, que va desde acá hasta acá, y restarle dos veces este cachito de acá, que vendría a ser la base de la viga. Por tanto, la dimensión sería L3 menos dos veces la base de la viga. Dos bases de la viga tipo 1. ¿Ok? Justamente es lo que hemos colocado acá, ¿no? La base, esto ya se tiene, que es L1, L1, y para el rojito es L2, L2. Y la altura, como les mencionaba, es la longitud 3 menos dos veces la base de la viga 1. Es la longitud 3, que es lo azulito, L3, menos dos veces la base de la viga 1. Listo. Lo mismo para el de abajo. Finalmente, L vendría a ser el espesor de la losa, porque recuerden que si hacemos un dibujo tridimensional de la losa, esto tiene un espesor y es losa netamente maciza. Entonces, la altura, esto sería lo mismo que decir el espesor de la losa, ¿sí? Esto de acá es la base y todo esto de acá es la altura. ¿Ok? Entonces, la altura perdón, sí, claro, la H. Listo, entonces, este L de acá vendría a ser el espesor de la losa maciza, que es de 25. Listo. El peso específico obviamente es concreto, 2.40, y lo único que nos queda es multiplicar todo, ¿no? Tal cual hemos hecho con los otros elementos y obtenemos el metrado de cargas para la losa. Y ahora sí, para finalizar, el metrado del muro de concreto armado. Para el metrado del muro de concreto armado es bastante fácil. El espesor del muro es 20 y la longitud es L3. Y la altura es la altura de cálculo. Por tanto, acá no lo voy a hacer muy larga. Son dos muros. El espesor es de 20, la altura es L,
es L3, ¿no? L3, 6.50. La altura es la altura de cálculo 4.50, la misma que en columnas, peso específico 2.40 y finalmente multiplicando todo te sale el peso. Finalmente hacemos la sumatoria y obtenemos 146.30 ¿qué? En toneladas fuerza. Toneladas fuerza. Ya está. Con esto ya he hallado mi peso por carga muerta. Peso por carga muerta, que en este caso sería 146.3016, que es esto de acá, ¿no? Simplemente lo estoy jalando, que se dan cuenta. Entonces ya tenemos el peso por carga muerta. Recuerden por qué estamos haciendo esto, para hallar el peso sísmico. Esto, listo. Ahora me faltaría hallar el peso por carga viva. Para esto yo voy a utilizar el ratio de 100 kilogramos por metro cuadrado. Entonces vamos acá para la carga viva. El peso por carga viva por metro cuadrado es 0.10. Esto me lo están dando como dato. Entonces, para hallar el peso por carga viva, simplemente tengo que hallar el área total de mi vista en planta. O sea, tengo que hallar prácticamente todo esta área total, todo el área en vista en planta. Y bueno, si nos percatamos, el área en planta sería L3 multiplicado por, sería L3 multiplicado por 2 veces L1 más 2 veces L2, ¿no? Sería L1 más L1, 2L1. L2 más L2, 2L2. Y la suma de todo esto me da el múltiplo. Y esta sería mi área en planta aproximada. Ya está. Finalmente multiplico ambos ratios, ambos valores, y me sale la carga viva, que es justamente el valor que está acá, 14.95. ¿Sí? Entonces ya tengo peso por carga muerta, peso por carga viva, puedo hallar mi peso y masa sísmica. Acá voy a volver a colocarlo. Mi peso sísmico es peso por carga muerta más un porcentaje del peso de la carga viva, ¿no? Recordando que este porcentaje me lo están dando como dato, que me dicen que es del 50%, ¿no? Acá está arribita. Acá está. Un porcentaje de reducción de carga viva del 50%. Me lo están dando como dato. Entonces, lo único que hago es la multiplicación, como se pueden observar, carga muerta, más de rojito está el porcentaje de carga viva, multiplicado por lo de morado, que es el peso de carga viva. Y con esto yo obtengo el peso sísmico. Finalmente, para hallar la masa sísmica, o masa simplemente, sería el peso sísmico dividido entre el valor de la gravedad. En este caso yo estoy asumiendo la gravedad como 9,81 ya que no me dice nada. Entonces aquí yo lo estoy dividiendo entre 9,81. Y con esto he hallado la masa sísmica y por ende la pregunta 2. Determina la masa en la dirección X. Listo. Pasamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta nos dice, determinar la frecuencia circular y el periodo fundamental. Desde lo personal, acá viene la parte más sencilla, y es de lo que se dedica a Sismos, es hallar las propiedades dinámicas, hallar gráfico de desplazamientos, gráfico de cortantes, momentos máximos, etc. Esta es la parte sencilla porque simplemente es reemplazar formulación, no hay mucho que analizar acá. Entonces, empecemos. Me están pidiendo frecuencia circular. Vamos a hacer un recordatorio de las fórmulas. Frecuencia circular es igual a la raíz de la rigidez lateral dividido entre la masa sísmica. Luego, el periodo natural o el periodo fundamental de vibración es 2pi dividido entre la frecuencia circular. Y si es que me lo pidieran, la frecuencia cíclica es la inversa del periodo natural de vibración. ¿Sí? Esto está en radianes por segundo, esto está en segundos y esto está en hertz. Perfecto, entonces me están pidiendo frecuencia circular. ¿Tengo mi rigidez? Sí la tengo. ¿Tengo mi masa? También la tengo. Entonces es raíz de quién? De la rigidez lateral, que es lo que hayamos primero, dividido entre la masa. Y obtenemos lo que vendría a ser nuestra frecuencia circular. Listo. Y para el periodo fundamental sería 2pi entre Wn. 2pi entre Wn y obtenemos el periodo. Perfecto. Ya tenemos la pregunta 2.3. Bastante fácil. 2.4. Nos dicen, para un desplazamiento inicial de 0.10 metros, o sea, mi desplazamiento inicial es de 0,10 metros, y una velocidad inicial de menos 8 metros por segundo,
se pide determinar los valores máximos de la aceleración y del momento. Ok, entonces veamos. Aquí, me están diciendo nuevos datos. Mi desplazamiento inicial es de 0,10 metros y mi velocidad inicial es menos 8 metros por segundo. Y nos están pidiendo hallar la velocidad, la aceleración máxima y momento máximo. Para esto, el examen como tal ya nos dan, y se los puedo mostrar. El examen ya te da unas formulaciones, que son justamente las que he colocado aquí, ¿no? Y acá nos están dando un factor, que es la amplitud, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la gráfica de desplazamientos versus tiempo, ¿no? Desplazamiento versus tiempo, tiene una forma algo tal que así. Como no hay amortiguamientos, siempre va a mantenerse un pico. Va a ser prácticamente el mismo, porque no hay amortiguamiento, nunca va a decrecer. Entonces, esto de acá, este pico, esto respecto a al punto cero es la famosa amplitud, la amplitud ρ en algunas nomenclaturas. ¿Ok? Y este ρ es como decir el desplazamiento máximo. ¿Ok? Entonces, pero a mí no me están pidiendo desplazamiento máximo, me están pidiendo aceleración máxima. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, la velocidad máxima no es más que el desplazamiento máximo multiplicado por la frecuencia natural. Y la aceleración máxima es el desplazamiento máximo multiplicado por la frecuencia natural al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento máximo lo podemos hallar mediante esta formulación de acá, en donde veamos que x0 es el desplazamiento inicial, lo tenemos de dato, v0 es la velocidad inicial, lo tenemos de dato, y la frecuencia natural, que es lo que acabamos de hallar, también lo tenemos de dato. Con esto podemos hallar el desplazamiento máximo, o la amplitud, como se llama. Y para hallar la velocidad máxima o aceleración máxima, simplemente tengo que multiplicarlo por la frecuencia natural, que también lo tenemos de datos. Y con esto hallaríamos la aceleración máxima. Entonces, pongámoslo en práctica. Primero hallemos el desplazamiento máximo con la fórmula del ρ. Raíz de desplazamiento inicial al cuadrado más la división entre velocidad inicial, que es el de rojo, entre el de morado, que es la frecuencia natural, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Finalmente, nosotros obtenemos el desplazamiento máximo para estas condiciones iniciales. Luego, vamos a hallar la velocidad máxima por hallarlo porque podemos, ¿no? Simplemente es el desplazamiento máximo por la frecuencia natural, que lo voy a colocar también. Velocidad máxima es desplazamiento máximo multiplicado por la frecuencia natural, y la aceleración máxima es el desplazamiento máximo multiplicado por la frecuencia natural al cuadrado. Entonces, reemplazando desplazamiento máximo por frecuencia, nos sale la velocidad. Y finalmente la aceleración sería el desplazamiento máximo, que es el de azul, multiplicado por el de rojo, que es la frecuencia natural, elevado al cuadrado. Con eso tendríamos la aceleración máxima, que es lo que nos están pidiendo primero. Y luego nos dicen el momento máximo. Importante, vamos a recordar un poquito. La cortante, la cortante es igual a la rigidez lateral multiplicado por el desplazamiento. Y el momento no es más que la cortante multiplicado por la altura. ¿Por qué? Porque solamente estamos trabajando en un piso. Solo estamos trabajando en un piso. ¿Esto qué quiere decir? Que si acá viene una cortante, si aquí viene una cortante, entonces, y todo esto tiene una altura h, entonces el momento simplemente sería la fuerza por su brazo de palanca, que es h toda la altura. Si fuera más pisos, ahí cambia la cosa, ahí cambia la fórmula, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado. Como estamos en un piso, en un solo grado de libertad, siempre nos va a venir así en su PC1, entonces estas son las formulaciones a adoptar. Pero nos piden momento máximo y momento máximo. ¿Qué hacemos? Bueno, simplemente la velocidad máxima, perdón, la cortante máxima es la rigidez lateral por el desplazamiento máximo. Y la masa, perdón, y el momento máximo sería la cortante máxima por la altura. Entonces, primero vamos a hallar la cortante en todo caso. La cortante es la rigidez, que lo hemos hallado, la rigidez en X, que es este valor de acá, multiplicado por el desplazamiento máximo, que es el valor que hemos hallado hace un ratito.
Multiplicando obtenemos el valor de la cortante. Y luego, para hallar el momento, simplemente es esta cortante por la altura de cálculo, que la altura de cálculo es de 4,5. Entonces, aquí ponemos 4,5 por la cortante máxima, obtenemos el momento máximo. Y con esto ya hemos respondido la cuarta pregunta. Vámonos a la última, a la quinta pregunta, que nos dice, para un desplazamiento inicial de 0,27, ok, o sea, estos valores de acá ya no los vamos a utilizar. Vamos a utilizar otros valores. Desplazamiento inicial de 0,27 metros, una velocidad inicial de 14 metros por segundo, y nos dice, se pide evaluar la gráfica del desplazamiento. Ok, o sea, nos están pidiendo básicamente que hagamos esto de acá, una gráfica de desplazamiento versus tiempo. ¿Cómo es la forma? Mostrando los parámetros característicos encontrados. Y B, calcular el desplazamiento y aceleración para un t igual a 1,35 segundos. O sea, para un tiempo definido que hallemos cuánto vale el desplazamiento y aceleración. Listo, entonces vámonos al Excel y colocamos los nuevos datos. Desplazamiento inicial nuevo y velocidad inicial nueva. Ya está. Y para un tiempo de 1,35, ¿cuánto valdrá el desplazamiento y cuánto valdrá la aceleración? Para ello, yo me voy a apoyar de las ecuaciones que nos da el examen, que es estas, ¿sí? Estas de acá, si se dan cuenta son las mismas. Y nos dicen, si yo quiero graficar la respuesta del desplazamiento respecto al tiempo, tengo que utilizar esta formulación de aquí. Entonces, para yo poder armar acá una gráfica, creo que tengo que... ¿Cuándo el momento es VH o VH entre 2? Ya. El momento va a ser VH entre 2 cuando se adopte el criterio, no sé si habrás estado al inicio, este criterio de acá. A ver, este criterio de acá. Cuando se esté adoptando este criterio de acá, de que la altura simplemente es la mitad, la altura de cálculo solamente es la mitad, el momento será el V por H entre 2, ¿sí? Entonces, o en otro caso es cuando, por ejemplo, se tiene, claro, en este caso nada más se aplicaría esto. Si no, si estoy adoptando el criterio de que toda la altura es esto es de rojo, es toda la altura total. Listo. Ahora, para hallar lo que vendría a ser el desplazamiento, como les mencionaba, para hallar la gráfica de respuesta, Wilder, creo que levantaste la mano. Ah, sí, justamente era para que atiendas la consulta. Ah, ya, gracias, Wilder. Ok, entonces para hallar el gráfico de desplazamiento versus tiempo, acá estoy preparando desde un tiempo inicial y ver cuánto es su desplazamiento. Aquí toda esta fórmula que he metido es básicamente la fórmula que está acá, ¿ok? Es la fórmula que está acá, simplemente reemplazado. ¿Por qué? Porque el x sub 0 es el desplazamiento inicial, se tiene. WN es la frecuencia, también se tiene. El tiempo es el que va a variar a lo largo, va a variar con un incremento. La velocidad inicial se tiene, frecuencia se tiene, todo se tiene. Simplemente lo único que se tiene que hacer es reemplazar. Y aquí algo muy, muy importante. El coseno que se está hallando acá está en radianes. Así que si están llevando presencial su calculadora, ténganlo en radianes. No, porque algunos lo pueden tener en sexagesimal y se olvidan de cambiar las radianes en esta parte y les sale una respuesta totalmente distinta. Así que cuidado. El coseno acá está en radianes. Porque si estuviera en sexagesimales, acá tuve que haberlo convertido a radianes. ¿Ok? Entonces simplemente reemplazó esta fórmula y he obtenido estos valores, ¿no? He hecho un incremento de 0,02 en 0,02 y he corrido la fórmula hasta abajo, anclando obviamente todos los valores y el único valor que no he anclado es el del tiempo. Listo, entonces haciendo esto obtengo mi gráfica de desplazamiento versus tiempo, ¿no? Como pueden ver acá. Como se puede observar, no hay un decrecimiento. ¿Por qué no hay decrecimiento? Porque no hay amortiguamiento. Estamos en una vibración libre sin amortiguamiento. Así que se va a mantener constante a lo largo de todo el tiempo. Si lo siguiera alargando, seguiría con esta misma forma la gráfica. En cambio, en el siguiente ejercicio que vamos a ver, sí existe un amortiguamiento. Se los puedo ir adelantando. Y acá sí la gráfica se va a ir reduciendo, como pueden ver acá. ¿Ven? La gráfica ya va reduciendo poco a poco por ese amortiguamiento. Está impidiendo que siga desplazándose. Bueno, entonces ya tendríamos esta parte y nos piden ahora evaluar. Pues.
Calcular el desplazamiento y aceleración para un tiempo de 1,35. ¿Qué quiere decir esto? Que la fórmula que yo he colocado acá, ¿ok? Si se dan cuenta, está dependiendo respecto a un t. Este t ya no va a ser el t que yo pongo aquí a la izquierda, sino, perdón, a la derecha, sino que va a ser este t de acá. Como ya tengo todos los valores, simplemente lo que voy a hacer aquí, como pueden observar, es reemplazar en la fórmula el desplazamiento y para un tiempo definido, que es este de acá arriba. Y con esto obtengo cuánto es el desplazamiento en este instante de tiempo. Y para la aceleración aplico la fórmula última de acá, la de acá abajito. ¿Ok? En donde también tenemos todos los datos, si se pueden dar cuenta, porque simplemente este es derivar y este es derivar, ¿no? Desplazamiento inicial frecuencia lo tengo, el tiempo lo tengo, velocidad inicial lo tengo todo. Entonces, como tengo todo, puedo hallar la aceleración, que es justamente esta de acá, 16,10 metros por segundo cuadrado, ¿no? Y listo, eso sería todo por la pregunta número uno, ¿ok? Como ven, lo más complicado, y fue lo que les adelanté al inicio, era hacer cálculo de rigideces, que tampoco fue muy complicado, simplemente era interpretar, ¿no? Era interpretar en qué dirección está yendo la rigidez. Y segundo, el metrado de cargas, ¿no? Que si quieres hacerlo exacto, bueno, te demoras tu tiempito, esto ya depende mucho de sus docentes. Otro punto también a aclarar es este último que estaba mencionando, que es la altura de cálculo. Acá tengan cuidado, depende mucho de su docente cómo determina esta altura de cálculo, ¿sí? Si es la altura de cálculo total o es la altura de cálculo de mitad a mitad de piso. ¿Por qué solo considero la CM por peso propio y no por el CM de acabados? Ya. No he considerado la carga muerta por acabados o carga muerta por tabiquería o por tarrajeo porque no me lo menciona en el, en el examen. Acá tengo el examen original. Si te das cuenta, esto también se los voy a pasar. En ningún momento me especifican considerar acabados, considerar acabados. No me dicen eso. O considerar tabiquería. ¿Ok? Tal vez sus profesores sí les digan, aunque no te digan nada, tú debes de considerar que existe acabado y tabiquería, ¿no? Normalmente para el acabado es de 100 kilogramos por metro cuadrado y para tabiquería normalmente está entre 100 a 150 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, esto depende mucho de sus docentes. Si hubiéramos considerado acabados y tabiquería, lo único que teníamos que hacer es a este ratio multiplicarlo por el área en planta. O sea, el peso por acabado sería el ratio de acabado multiplicado por el área en planta. Y para el peso en tabiquería sería el ratio por tabiquería por el área en planta. Y estos dos de acá tendría que sumarlo a mi peso por carga muerta por peso propio, que es lo que hemos hallado justamente en esta parte, ¿no? Pero como no me lo indicaban, no me indicaban que asuma ello, entonces no lo he asumido, no lo he considerado. Pero ya te he dado la solución en caso tu profesor te diga que sí tienes que considerarlo, ¿no? Deberían de darte normalmente el ratio, pero si no te lo dan y tu profe te dice que lo consideres, ya sabes, estos son los rangos. Acabado 100 y para tabiquería entre 100 y 150, ¿sí? Listo, entonces no sé si hay alguna otra consulta respecto a la pregunta número uno, que ya la hemos terminado. No se preocupen que todo este Excel se los voy a rotar al final de la clase a los que se inscriban, ¿sí? Eh, Sí, disculpa, yo tengo una consulta dime. rápida. En la primera parte mencionaste que la fórmula para la rigidez de muro en eje fuerte era esa, Ujú. exacto, era 4 pero me parece que esa es, o bueno, esa es mi duda, ¿no? Esa es la fórmula de rigidez para el muro en eje fuerte, para el muro que es articulado, articulado, ¿verdad? Este es para cuando está empotrado en la base. Articulado y empotrado. La fórmula del empotrado no era sin el 4 multiplicando en el denominador, que creo que sería Mm, el caso. O sea, todo menos el 4 el 3 iba, o ok. así está en clase. Mira, yo me guío de esta PPT, que fue cuando yo llevé. Creo que esta también se las muestra normalmente a ustedes. En este caso solamente existía una forma que se le consideraba empotrado en la base y se utilizaba esta formulación de acá, esta formulación simplificada, ¿no? En donde utilizaban el 4 y el 3. Ahora, si tu docente te ha explicado de que existe fórmulas distintas, si está articulado, articulado o empotrado, articulado, utiliza esa formulación, ¿sí? Como te digo, en mi caso me enseñaron con una fórmula general, que era esta de acá.
rigidez de muro y es cuando estaba empotrado en la base, Ok. en el eje fuerte, ¿ok? Sí, que a mí no dijo, ¿no? Ahí, Empotrado particular. Empotrado es la otra. Pero está bien, gracias, muchas gracias. ya, listo. Muchas gracias, va bien por el dato, no lo tenía en cuenta, voy a averiguar sobre ello. Pero igual, muchas gracias para tenerlo en consideración. Listo, chicos. Gracias por su consulta, sus dudas. Voy a pasar con la pregunta número 2. En la pregunta número 2 van a ver que es mucho más fácil. Es mucho, mucho más fácil. Esto, acá está. Vamos a tocar ahora vibración libre amortiguada, ¿sí? Es lo que les decía, que va a existir una relación de amortiguamiento beta, o también esto de acá, no me acuerdo cómo se llama su letra. Hay una pregunta, creo. En Bienpo 3, 1 y en 3 en denominador. Ah, mira, acá lo tiene Wilder como anotado. Gracias por el dato, Wilder. Listo, entonces tenemos esta tercera pregunta, bueno, segunda realmente, la primera es de teoría, y nos dice, para la estructura que se muestra en la figura, donde se aprecia el peso total sísmico de la estructura y rigidez en las columnas cuadradas, considere una relación de amortiguamiento del 25%. Se pide solo en la dirección Y, hallar rigidez, frecuencia circular, amortiguamiento crítico y una pequeña gráfica de desplazamiento. Debemos de considerar lo siguiente. El modelo matemático corresponde a un sistema de un solo grado de libertad que cuenta con diafragma rígido y por lo tanto las vigas, armadura, pueden suponerse infinitamente rígidas. ¿Ok? O sea, de nuevo estábamos en el mismo caso de que EI es infinitamente rígido. ¿Ok? Por tanto, estamos ante un modelo del tipo cortante. Modelo cortante. Listo, dice emplear los siguientes datos. El peso específico del acero es este, la elasticidad es este, y las bases de las columnas están empotradas, ¿no? Como se puede ver en pantalla. Esta es la gráfica que tenemos nosotros. Entonces, vámonos al Excel, esta parte de acá. Básicamente, he extraído todos los datos que he estado leyendo aquí, ¿no? El beta es de 25%, beta es de 25%, peso específico del acero es 7.850, que transformados a toneladas es 7.85, o elasticidad del acero. También lo he convertido a toneladas por metro cuadrado. Ahora, importante, de la gráfica, que es la misma que está aquí, nos dicen que el peso total de toda la estructura, o sea, de toda la estructura, es de 500 kilogramos fuerza por metro cuadrado. O sea, ya me están dando un ratio para hallar el peso total. A esto le tengo que multiplicar por el área en planta y hallo mi peso sísmico, ¿no? Mi peso total. Ya que acá no me están indicando nada de carga viva. Entonces, por eso les digo que este ejercicio es mucho más sencillo, ya me están dando todo prácticamente. Entonces, eso es lo que he notado acá. Como estoy trabajando en toneladas, lo convierto a 0.50, que es en 500. La altura de cálculo es de 5 metros, como se puede observar, y las inercias en cada una de las columnas, o en cada uno de los pórticos, mejor dicho, es de 2.400 centímetros a la cuarta, inercia 2 de 1.600, inercia 3 de 2.400. Como está en centímetros a la cuarta, yo lo que he hecho es pasarlo a metros a la cuarta, nada más, para trabajar todo en una misma relación de unidades. Listo, entonces teniendo toda esta data, pasemos con la primera pregunta, ¿no? Que nos dice, determinar la rigidez en la dirección Y. Entonces veamos, voy a agrandar un poquito más la imagen. La dirección Y, en este caso, está acá. Esta es la dirección Y, ¿sí? Entonces vamos a ver todo lo que afecta para el calle. Como ya nos están dando las inercias, no hay que rompernos la cabeza para saber cuál es la base, cuál es la altura, cuál es el al cubo, cuál no. Y nos están diciendo que todas son empotradas. Utilizar la formulación de 12 veces EI sobre altura al cubo. ¿Por qué? Porque nos han dicho que es un modelo, o sea, tiene vigas infinitamente rígidas, por tanto es un modelo portante. ¿Ok? Entonces es 12 EI sobre altura al cubo. Listo. Entonces, como ya nos dan las inercias, ya tengo la inercia, ya tengo la altura, ya tengo el modo de elasticidad, simplemente tengo que hallar la rigidez multiplicando, ¿no? Que es justamente lo que tenemos acá. La inercia 1 vamos a aplicar primero para todo este pórtico de acá. Todo este pórtico de acá. ¿Sí? Que si vemos tiene dos, tres columnas con una misma inercia de 2400. Entonces, veamos. Existen seis columnas de este tipo. ¿Por qué digo seis? Porque en realidad hay una, dos, tres, con una inercia de 2400. Pero si vemos acá, también hay una inercia de 2400 y tiene la misma altura y está separada en la misma distancia. Entonces, todo este de acá, todo este pórtico de aquí, también va
a considerarse dentro del mismo cálculo. Por tanto, en vez de tener una, dos, tres, vamos a tener cuatro, cinco, seis columnas del mismo tipo con la misma inercia, de 2400. Entonces, yo le llamé columna tipo uno, tenemos seis columnas uno. La inercia era dato, que es 2400 centímetros a la cuarta. Entonces, simplemente aplicamos la fórmula, ¿no? 12 veces el módulo de elasticidad del acero por la inercia en Y, dividido entre la altura de cálculo elevado al cubo. Y esto me va a salir un valor de 46,08 toneladas fuerza por metro. Listo. Entonces ya tengo los dos pórticos de acá. Tengo este y tengo este. Ahora vamos a realizar el pórtico del medio, que vendría a ser este de acá, de azulito. Todo este pórtico del medio vamos a calcular cuánto es su rigidez. ¿Ok? Vemos que hay tres columnas y que su inercia es de 1600. Tres columnas, inercia de 1600. Entonces, la rigidez es 12 veces E por la inercia dividido entre la altura de cálculo que está demorado elevado al cubo. Resolviendo estos valores nos va a dar 30,72 en la dirección de acá. ¿Sí? Entonces ya tengo toda la rigidez. No me están dando arriostres. En caso me hubieran dado arriostres, no sé, por acá yo he visto, creo en el examen vino así, con un arriostre por este lado. Entonces, en ese caso simplemente tendría que hallar la rigidez del arriostre, ¿no? Pero como no es el caso, no es necesario hallarlo, ¿sí? Solamente se los dejo ahí como dato en caso les hubiera pedido. Para hallar la rigidez del arriostre es lo mismo que el ejercicio anterior, ¿sí? Que sería esta fórmula de acá. EA entre L por coseno cuadrado por teta. Listo. Finalmente, hallo la rigidez total, ¿no? Simplemente multiplico 6 veces la rigidez de la columna tipo 1, 6 veces la rigidez de la columna tipo 1, más 3 veces la rigidez de la columna tipo 2. 3 veces rigidez de la columna 2. Haciendo la sumatoria, me va a salir un valor de 368,64 toneladas fuerza por metro. Y ya con eso hemos hallado la respuesta del primer enunciado. Bastante sencillo. Tienes 1,5 puntos regalados. Vamos a la segunda premisa que nos dice, determina la frecuencia circular amortiguada. Okay. Para hallar la frecuencia circular amortiguada hay que tener en cuenta que hay que hacer un pequeño proceso antes, ¿no? De por sí, primero tenemos que hallar la frecuencia natural, que como habíamos visto en el ejercicio anterior, la frecuencia natural es la raíz de la rigidez lateral entre la masa. Y después de tener esta frecuencia natural, puedo yo aplicar la fórmula que me dan en el formulario, que es esta de aquí, que es la de la frecuencia amortiguada. Que como se pueden observar, depende de mi frecuencia natural, este que tenemos que hallar primero, y de mi fracción de amortiguamiento, también llamado beta, que eso sí lo tenemos como dato. ¿Ok? Pero para hallar esta frecuencia necesitamos de la rigidez lateral, que es lo que acabamos de hallar, sí que lo tenemos, pero también dependemos de la masa. Y la masa aún no la tenemos, pero es bastante sencillo de poder hallarlo. ¿Por qué? Porque a nosotros ya nos están dando un ratio, que es de ser de 500 kilogramos por metro cuadrado, este de acá. Simplemente tengo que multiplicar por el área en planta y finalmente ya tendría mi peso total, ¿no? Y ese peso dividir entre el valor de la gravedad para obtener la masa. Entonces, hagámoslo. El W, como habíamos visto, era de 0,50, que era 500 kilogramos por metro cuadrado, si no me equivoco. El área simplemente sería, a ver, en planta, esto sería 7 más 7, 14 en X, y 7 más 7, 14 en Y. O sea, el área en planta sería 14 por 14. ¿Por qué hago este cálculo tan rápido? Porque no me están dando detalle de cuánto es la distancia, si como es de acero deben ser perfiles tipo I, tipo T. Entonces, para no complicar el ejercicio, el docente lo que ha hecho es de frente, te ha puesto las longitudes, ¿no? Entonces, lo que tienes que multiplicar para ir el área es 7 más 7, 14 por 14. 14 por 14, que es justamente lo que he puesto acá. El área sería de 196 metros cuadrados. Para hallar el peso, multiplico el ratio por el área y obtengo mi peso sísmico. Y con este peso sísmico puedo hallar la masa sísmica, ¿no? Que si bien es cierto no me la están pidiendo, pero es necesario para hallar mi frecuencia natural. Entonces, mi masa sería el valor del peso entre el valor de la gravedad, que yo lo estoy asumiendo como 9,81. Entonces, con esto yo obtendría el valor de mi masa, que sería 9,99, que sería casi 10, con estas unidades. Luego, ¿para qué hallar la masa? Para hallar la frecuencia circular. Como ven, es la raíz de la rigidez lateral entre la masa. Raíz de la rigidez lateral dividido entre la masa.
Obteniendo esto y calculando, nos sale una frecuencia circular de 6.07 radianes por segundo. Luego, ahora sí vamos a hallar lo que nos piden, que es la frecuencia amortiguada. La frecuencia amortiguada depende de la frecuencia natural y de la fracción de amortiguamiento. Entonces, la frecuencia natural, lo azulito, 6.07, multiplicado por la raíz de 1 menos el valor de rojito al cuadrado, que es la fracción de amortiguamiento, que la tenemos como dato inicial, que es del 25%. Entonces, resolviendo, nos va a salir esto, un valor de 5.882. Quiero que observen una apreciación, porque puede ser que les venga en teoría. La frecuencia natural es de 6.07 y la frecuencia amortiguada es 5.882. Siempre la frecuencia amortiguada es menor que la natural, ¿sí? Y siempre van a estar bastante cerca, ¿ok? Voy a hacer un experimento. ¿Qué hubiera pasado si yo, en vez de colocarle 25%, le hubiera puesto solamente del 5%? Veamos la relación. ¿Ven que son prácticamente idénticos? O sea, ven que son prácticamente iguales. O sea, a medida que yo vaya bajando mi fracción de amortiguamiento, las frecuencias se van a parecer mucho más. Caso contrario, si yo aumento, no sé, hasta un 50% la fracción de amortiguamiento, las frecuencias se van a alejar, como pueden ver. ¿Sí? Entonces hay una pequeña interpretación por si les viene en teoría, ¿no? Listo. Entonces, esos son los valores que realmente estamos trabajando. Ahora, nos pide la tercera pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice, determinar el amortiguamiento crítico. También sencillo, simplemente reemplazar fórmula. Como pueden ver acá, están las formulaciones que daban en el examen. El amortiguamiento crítico, CCR, es igual a 2 veces la masa por la frecuencia natural. Entonces, la masa la tengo, 9.99. La frecuencia natural la tengo, 6.075. Entonces, simplemente hago la multiplicación y obtengo mi valor de amortiguamiento crítico. Esa realmente sería la respuesta. Solamente que yo he hallado el C por un término de que les puede venir en el examen, que es el coeficiente de amortiguamiento. Sí, el coeficiente de amortiguamiento. Simplemente sería multiplicar la fracción de amortiguamiento beta por el CCR, que es lo que acabamos de ayer, ¿no? Entonces, viendo cuándo sale este valor, bastante sencillo, ¿sí? Ahora, vámonos por la 3.4. ¿Dónde está? A ver, 3.4. Me piden para un desplazamiento inicial de 0.17 metros, o sea, mi desplazamiento inicial es de 0,17 metros, y una velocidad inicial de menos 12 metros por segundo, dice, se pide evaluar la gráfica de desplazamiento, como en el ejercicio anterior, como en la forma tal, y el desplazamiento para un tiempo de 0.23 segundos. ¿Ok? Entonces, nos están pidiendo prácticamente la misma pregunta que el anterior enunciado, que tenemos acá, exactamente lo mismo, y evaluarlo para un tiempo específico. Entonces, veamos. Tenemos los nuevos datos, son estos de acá, que lo voy a pintar de azulito, ¿sí? Desplazamiento inicial de 0.17 metros y velocidad inicial de menos 12 metros por segundo. Con esto voy a tener que hacer mi gráfica de desplazamiento versus tiempo. ¿Cómo hallo esta gráfica? Simplemente tengo que reemplazar esta formulación de aquí. Voy a poner un poquito más grande. Como ven, es una formulación bastante grande, pero que realmente tenemos todos los datos. Vamos a analizar término por término. El valor E, bueno, es el valor neperiano. El fracción de amortiguamiento lo tenemos, frecuencia natural la tenemos, el tiempo va a ser con el que va a estar variando, también se tiene, velocidad inicial la tenemos, ya está, fracción de amortiguamiento se tiene, desplazamiento inicial se tiene, frecuencia amortiguada también la hemos hallado, ¿no? Fue una de las premisas que nos pedían, esta de acá, también la tenemos, listo, lo tenemos, lo tenemos, tenemos todo para poder hallarlo. Entonces, lo único que vamos a hacer es crear un registro tal cual hicimos en la pregunta anterior, y hallamos los valores, pues, ¿no? Para un tiempo cero y que vaya incrementando de 0.02 en 0.02. Y el desplazamiento, básicamente, sería toda esta formulación que ven acá, ¿no? Pueden ahí analizarlo cuando les pase el Excel, de que está todo anclado. He anclado todo, obviamente, porque va a estar bajando. Lo único que he dejado libre es lo de morado, que como pueden ver es el tiempo, ¿no? Porque eso es lo que va a variar a lo largo de las filas.
Entonces, haciendo esto, obtenemos la siguiente gráfica y es importante que sepan interpretar, ¿no? Acá tenemos la gráfica de desplazamiento versus tiempo, en donde observamos que a diferencia de la gráfica anterior que hicimos, acá se mantenía totalmente constante, la amplitud era constante. ¿Por qué? Porque no existía un amortiguamiento de por medio que me permitiera a mí amortiguar el choque, por así decirlo, la vibración. En cambio acá, como hay un amortiguamiento de por medio, vemos cómo se va comportando y va decreciendo a lo largo del tiempo el desplazamiento. Ahora, vamos a hacer un experimento, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el amortiguamiento hubiera bajado? 0.05. Vamos abajo y veamos cómo la gráfica, cómo la gráfica tiende, también está tendiendo a bajar poco a poco, pero ya no es tan drástico como el amortiguamiento del 25%. O sea, para un amortiguamiento del 5%, vemos que reduce ligeramente el desplazamiento. En cambio, para uno de 25% es brusco, o sea, lo hace más rápido este decrecimiento, este decaimiento. ¿Sí? Entonces es importante este análisis porque le puede venir en teoría, ¿no? ¿Quién tiende a, no sé, a desplazarse o a detener su movimiento más rápido? ¿Un coeficiente de 70% o de 5%? Entonces, mediante estas gráficas te ayuda a analizar y entender este tipo de conceptos, ¿no? Y bueno, finalmente el B me dice desplazamiento para un tiempo de 0.23 segundos. Entonces, aplico la misma fórmula que yo he colocado acá, exactamente lo mismo, solamente que ahora el tiempo no va a ser random, como esto de aquí, sino que va a ser un tiempo definido de 0.23. Como observamos, si reemplazamos, obtenemos cuánto va a ser el valor de desplazamiento, que en este caso sería de menos 1.3485 metros. ¿Sí? Y con esto ya habríamos terminado con la última pregunta que nos venía en la práctica. Como ven, esto era la práctica 2020, del siglo 2023-00 con el profesor Blas Toledo. Como mencioné al inicio de la, como mencioné al inicio de la sesión, mi compañero Diego Vega ha resuelto el examen 2024-0, el que se acaba de dar en verano, de la PC1, también con el profesor Blaser, así que pueden ir a darle una chequeada a nuestro canal de YouTube. Eh, Ahí está justamente Jesús Puya enviando un documento en donde van a tener que ustedes registrarse para obtener el material que se trabajó el día de hoy, tanto el Excel con las formulaciones y todo eso, sumado con la PPT, pues. Entonces, chicos, eso sería todo por mi parte. Igual ante cualquier consulta, pueden escribir por el grupo, se les va a habilitar por un momento el día de mañana para que puedan hacer alguna consulta que tengan. Y nada, no tengo nada más que añadir. William, no sé si estás ahí para dar las palabras finales. Por mí sería todo. Muchas gracias por su asistencia. Claro, agradecer, ¿no? A todos su asistencia el día de hoy a este taller y sobre todo las gracias a ti, ¿no? Por darnos tu tiempo y podernos ayudar, ¿no? Para nuestra preparación para la PC1, que va a ser de mucha ayuda para aquí a todos nosotros. Chicos, recuerden que pueden seguir nuestras redes, como mencionó en el canal de YouTube y también en las páginas de Facebook, ¿no? Y ahí hay varios materiales que les pueden ayudar, como videos, ¿no? De grabaciones pasadas, materiales y otras cosas más. Gracias a todos. Buenas noches.